Satoshi maníacos, ayer y anteayer volvimos a entrar en uno de esos momentos en los que el mercado te mira fijamente, no te dice nada, y aún así te deja claro que algo se está cocinando. Bitcoin está otra vez rondando la zona de los $69.700, con un máximo intradía cerca de 70.240, y desde fuera parece un simple rebote dentro del ruido, pero cuando el precio se queda así, respirando corto. Mientras el mundo se tensiona por el ultimátum de Trump a Irán y el mercado mira de reojo el estrecho de Hormuz, lo que tenemos no es calma, es presión contenida. Porque hoy XD, hay dos engranajes potentes girando debajo del mercado, y los dos pueden alterar la próxima jugada de Bitcoin. Si la tensión se enfría, el mercado podría tomar aire, pero si se complica, la volatilidad puede sacudir con fuerza todo el tablero. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Porque hoy no estamos viendo una sola noticia potente. Estamos viendo varias piezas del poder moverse al mismo tiempo. Mientras muchos solo miran si Bitcoin rompe o no rompe, Strategy vuelve a comprar BTC, en Washington reaparece el reloj político para la estructura del mercado cripto, China empuja blockchain dentro del sistema bancario, y además empieza a colarse con más fuerza el frente cuántico, que hace unos meses sonaba a ciencia ficción y ahora ya está entrando en hojas de ruta reales. Como decía Satoshi Nakamoto, si no me crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para intentar convencerte, y hoy esa frase encaja perfecto, porque lo que se está moviendo no necesita hacer ruido para ser gigantesco. La primera evidencia dura llega rapidísimo. Después de una pausa de una semana, Strategy anunció hoy que compró 4.871 Bitcoin entre el 1 y el 5 de abril, por un valor aproximado de $329,9 millones, y elevó sus reservas a 766.970 BTC. O sea, mientras media red social anda haciendo teatro con cada vela de 15 minutos, Taylor vuelve y mete otra compra estratégica como quien deja una piedra más en la muralla. Y no, esto no lo hace un turista ni alguien que crea que esto se acabó ayer por la tarde, esto lo hace alguien que sigue leyendo el tablero a años vista. Pero presta atención, porque la geopolítica aquí no es decorado, es combustible narrativo y también financiero. Reuters reportó que Irán rechazó la última propuesta temporal de alto el fuego, mientras Trump mantiene el ultimátum para reabrir Hormuz antes del martes, y con ese telón de fondo, el petróleo siguió extremadamente sensible y los mercados se movieron con nerviosismo. Eso XD explica por qué el rebote de Bitcoin no debe leerse como «todo está bien», sino como una respuesta de un mercado que intenta descontar dos futuros a la vez, uno de alivio y otro de escalada. Y ya sabes cómo se pone este circo cuando el capital intenta decidir entre pánico, cobertura y oportunidad. Digamos que no reparte tranquilidad gratis. Ahora bien, criptonautas, si todo esto fuera solo geopolítica y rebote, el vídeo sería interesante, sí, pero no sería una obra maestra satoshimaníaca. Lo que lo vuelve verdaderamente abrumador es lo que viene después. Porque al mismo tiempo que el mercado digiere el caos externo, en Estados Unidos vuelve a activarse la maquinaria para ordenar el mercado cripto por dentro. El senador Bill Hagerty dijo este lunes que ve una vía para avanzar en la estructura de mercado de activos digitales en las próximas semanas, y que los republicanos del comité bancario planean mover el texto desde la próxima semana. Traducido al idioma de la calle, Washington no está ignorando a cripto, Washington está intentando decidir cómo se controla, cómo se integra y quién manda sobre esa integración. Y ahí entra de lleno nuestra capa secundaria, la batalla por el control. Porque una cosa es muy importante, Satoshi maníacos, cuando el Senado empieza a moverse, no se está discutiendo solo una ley bonita para poner en una vitrina. Se está discutiendo quién pone las reglas del juego en la siguiente etapa del dinero digital. ¿Quién define qué es commodity, qué es security, quién tiene jurisdicción, cómo entra el capital institucional, y bajo qué puertas entra? Y aquí XD, está la ironía deliciosa del día. Durante años nos vendieron que Bitcoin era una rareza pasajera.
Ahora el sistema está tan obligado a responder que hasta sus piezas más pesadas tienen que recolocarse. Lo que antes parecía marginal, ahora obliga al poder a rediseñarse a sí mismo. Y mientras Occidente intenta escribir reglas, China está empujando blockchain hacia la banca real. Sus reguladores fiscales y financieros instaron este lunes a bancos y autoridades locales a usar blockchain y privacy computing para modernizar el modelo de interacción banco-impuestos y ampliar la financiación a pequeñas empresas. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Ya no hablamos solo de narrativa cripto, hablamos de infraestructura metiéndose dentro del sistema de crédito. Y para rematar, Bernstein publicó hoy que Figure Technology podría ayudar a casi duplicar su precio en bolsa, con objetivo de $67 y después de originar $1.200 millones en préstamos en marzo usando su rail tokenizado. Es decir, por un lado China baja blockchain al terreno bancario. Por otro, en Estados Unidos la tokenización del crédito empieza a enseñar músculo de verdad. Eso no son titulares sueltos, eso es convergencia silenciosa en estado puro. Y justo aquí aparece la pregunta que cambia la lectura del gráfico. Entonces, ¿esto puede ser de verdad el arranque de una nueva fase del ciclo? La respuesta honesta es que todavía no hay confirmación total, pero guerreros, hoy sí apareció una pieza técnica interesante. Varios analistas destacaron que Bitcoin podría estar mostrando la primera señal alcista real desde 2025 con el posible giro positivo del MACD semanal. No estoy diciendo que mañana nos vayamos a la luna montados en una vela verde con trompetas celestiales, ojalá, tampoco voy a mentirte. Lo que digo es que empieza a formarse una coincidencia muy seria entre señal técnica, acumulación institucional y reconfiguración del sistema. Y cuando esas tres cosas se miran entre sí, normalmente conviene prestar atención. Pero fíjate en esto, porque aquí entra la revelación final y la parte más profunda del vídeo. Circle presentó una hoja de ruta resistente a la computación cuántica para su capa 1 ARC, con firmas y wallets post-quantum previstas para el lanzamiento en mainnet en 2026 y más protecciones a nivel de validadores e infraestructura después. Al mismo tiempo, Samson Mow advirtió que una solución cuántica apresurada para Bitcoin podría salir mal, generando problemas de compatibilidad, eficiencia y nuevas vulnerabilidades. Y esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará dentro del guión. Mientras el público sigue obsesionado con la próxima vela, las capas más serias del sistema ya están pensando en cómo sobrevivir al próximo paradigma tecnológico. Eso ya no es solo reconfiguración, eso empieza a ser mutación del sistema. Así que junta ahora todas las piezas, porque aquí estaba escondido a simple vista. Bitcoin rebota, sí. Pero debajo tienes a Saylor acumulando, Washington moviendo estructura, a China metiendo blockchain en la banca, a la tokenización del crédito enseñando utilidad real, y al frente cuántico empezando a salir del laboratorio para entrar en la infraestructura. Esa es la obra completa. Esa es la convergencia silenciosa, esa es la batalla por el control. Y esa es la mutación que muchos todavía no ven, porque siguen mirando el precio como si el precio fuera toda la historia. No, compañeros de batalla, el precio es la superficie. El poder del sistema se está moviendo más abajo, así que hoy quedar con esta idea, Satoshi maníacos, puede que mañana el mercado nos regale alivio, puede que nos regale otra sacudida. Y puede que Bitcoin siga peleando todavía esa franja entre los $69.000 y los $70.000, pero lo verdaderamente importante es que, mientras el ruido intenta distraerte, el tablero de fondo se está reordenando delante de nuestros ojos. Y eso, para los que seguimos aquí, no se siente como un simple rebote, se siente como el inicio de algo mayor. Si has visto la jugada, deja tu like, suscríbete, activa la campana y comparte este video con otro guerrero del bloque. Porque en tiempos como estos no se sobrevive solo con precio, se sobrevive entendiendo la estructura. Y aquí vamos a seguir, leyendo cada movimiento como compañeros de batalla dentro del criptoespacio profundo XD.